Buenos días, good morning, good afternoon. For those following us in English, please note that you can change the language at the bottom of your screen. Bienvenidos a este seminario web sobre el lanzamiento de nuestro estudio sobre las cualificaciones de personas refugiadas y desplazadas en América Latina y el Caribe. Después de todas las intervenciones, abriremos el espacio para la discusión y si tienen preguntas o comentarios, por favor, escríbanlos en la función de Q&A de Zoom. Para empezar, invito a Boren Shakrun, el director interino de UNESCO y ESALC y director de la División de Políticas y Aprendizaje a lo largo de la vida en la UNESCO. Boren, the floor is yours. Gracias, Vania. Estimados colegas, dear colleagues, buenos días, very good morning. Es un placer estar hoy con ustedes e inaugurar este seminario web en mi calidad de director interino de UNESCO ESALC. Permítanme comenzar reafirmando mi compromiso con la educación superior, una cartera que dirijo a nivel global en la UNESCO y con el fortalecimiento de los sistemas en América Latina y el Caribe. Dear colleagues, our discussion today regarding Estimados colegas, nuestra discusión del día de hoy, que tiene que ver con el reconocimiento de cualificaciones en Latinoamérica y el Caribe, también es una necesidad. La urgencia de esta discusión y de este estudio no podría ser más clara. A nivel mundial, solamente 7% de los refugiados pueden acceder a la educación superior, comparado al 42% de la población general en Latinoamérica y el Caribe. El acceso que tenemos acá en estos porcentajes, a la vez que vemos la realidad de nuestra región, tiene una disparidad de más de 50%. Y esto es más que estadísticas. Esto representa los doctores que necesitan entrar en práctica, ingenieros que tienen que implementar su conocimiento en el campo. Y todo esto está entrando en desperdicio. Latinoamérica y el Caribe históricamente ha sido una región de migración que ha dado la bienvenida a muchísimos refugiados, y la mayoría de ellos dentro de la misma región. Colegas, vivimos en un contexto donde algunos de estos refugiados y desplazados han sido representados históricamente de manera negativa, desconociendo su contribución a la sociedad. El desplazamiento no es una opción y mostrarlo o presentarlo de manera estigmatizadora no es útil para nadie. Dentro de UNESCO, el reconocimiento de las cualificaciones para los refugiados y los desplazamientos está en el centro de nuestro trabajo y nuestra misión. Y el trabajo que hacemos acá para poder completar y cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible. Estamos acá para ellos, incluso cuando la evidencia documental es incompleta, sabemos que es parte de nuestro compromiso y de la Convención de la UNESCO cumplir y realmente reconocer dichas certificaciones y dichas cualificaciones para poder velar por el progreso y para poder asimismo reconocer dichas cualificaciones, aun cuando no puedan tener toda la documentación necesaria para hacerlo. Esta es un estudio, el estudio que les presentamos hoy es un estudio sistemático que nos presenta la realidad de la región. Esto no es solamente un punto de crítica y un espacio de revisión para la literatura disponible, sino también es un espacio para reconocer las necesidades de la región, donde se ve cuáles son las herramientas técnicas necesarias para responder a dicha realidad. Acá también podemos diagnosticar muchísimos retos y dificultades, pero no solamente eso, sino que también pudimos identificar muchas oportunidades de aprendizaje para la implementación de la convención que nos rige. Esto no es solamente una cuestión de compartir, sino una cuestión de aprendizaje mutuo. Esta organización reconoce los horizontes que existen para poder entender cuáles son las urgencias que existen en el horizonte para esta plataforma que realmente le proveen a los diferentes gobiernos diferentes rutas de trabajo para poder entender cuáles son las acciones a ser tomadas en el futuro. En ese sentido, estos lineamientos sencillamente nos muestran cuáles son esos posibles rutas de activamiento con CENAL que con otras redes que tenemos en Latinoamérica y el Caribe. Este trabajo regional también tiene una resonancia global, ya que sirve como una contribución global hacia las
recomendaciones globales para el reconocimiento de cualificaciones académicas para refugiados y desplazados, que es algo que también estamos haciendo en UNESCO dentro de la Convención Global para el reconocimiento de cualificaciones en la educación superior, tanto como se adaptó en la segunda reunión intergubernamental. Colegas, me gustaría expresar mi agradecimiento también a mis colegas, también a Gonzalo Barone, presidente de la Convención de Buenos Aires, al preparar este informe con el apoyo de mis colegas, con Frances Pedro, que como ya saben, es el antiguo director de UNESCO y ESALC, y mi colega también, Vania Rutovich. También le extiendo mi agradecimiento a todos los aliados en UNESCO y ESALC y al gobierno y a los diferentes gobiernos de la región por su apoyo. Thank you. Muchas gracias. Over to you, Vania. Con eso te cedo la palabra. Thank you very much, Corinne, Gracias. for getting us started Muchísimas today. gracias, Warren, por Ahora esas le palabras doy de la apertura. palabra a Gonzalo Baroni, quien nos presentará los principales hallazgos y recomendaciones del estudio. Gonzalo, adelante, por favor. Muy buenos días, muchas gracias. Le voy a pedir al equipo de UNESCO y ESALC si puede empezar a exhibir la presentación. Sí, muchas gracias. Bueno, primero que nada, agradecerles a todo el equipo de UNESCO y ESALC. En primer lugar, las palabras del director en funciones, Borén Chacrún. Muchas gracias por tus cariñosas palabras, por tu apoyo en este proceso tan importante de apoyar a los refugiados y a los desplazados forzados en la región de América Latina y el Caribe. También le quiero agradecer especialmente a todo el equipo de UNESCO y ESALC, encabezado para este estudio con Vania, y todo el equipo que ha apoyado en cada momento este proceso. Y luego a mis colegas de panel, en los cuales haremos algunos comentarios y responderemos algunas preguntas, especialmente a Manal, representante de ACNUR, experta en la temática de refugiados, que nos ha dado una visión muy profunda al respecto, Francisco Contreras, experto también en la región y en reconocimiento de cualificaciones, que nos ha ayudado enormemente en este proceso de revisión, y también a Ricardo Moreno, viceministro colombiano, que nos va a dar una visión desde la política pública en Latinoamérica y el Caribe. Vamos a comenzar entonces con la primera slide, la primera PDF. Les pido por favor si pueden ir pasando. Primero, un mensaje inicial y un estado de situación. Nosotros tenemos un dato global que para muchos que están en la temática puede ser redundante, pero nos parece importante destacar que el 43% de los jóvenes a nivel global acceden a educación superior. Sin embargo, solo el 7% de aquellos que son refugiados están en la misma línea. Con esto no estamos diciendo que los números de 43% sean buenos, sin embargo, esta comparación ayuda enormemente a entender la disparidad. Segundo lugar, las 25 millones de personas desplazadas en América Latina y el Caribe, datos 2024. Y por último, un mensaje inicial de por qué nos trae hasta aquí. El reconocimiento académico lo entendemos como clave para la integración y el empleo en nuestra región. Siguiente, por favor. Como objetivo del informe, cuando en su momento, y también le quiero agradecer al director saliente, Frances Pedro, nos solicita realizar este informe, queríamos buscar, en primer lugar, mapear el estado actual de los sistemas de reconocimiento de los países, de los Estados miembros. Segundo, identificar vacíos normativos y operativos. Tercero, sistematizar buenas prácticas. Y, por último, formular recomendaciones, pero que sean viables y que estén alineadas éticamente con los objetivos de la UNESCO. Siguiente, por favor. El panorama regional de movilidad forzada tiene algunos hitos, algunos puntos a destacar. En primer lugar, el éxodo venezolano. Hay 7.7 millones de venezolanos, según estudios recientes, que han abandonado el país en los últimos años, y de esos 6,8 millones están en América Latina y el Caribe.
Por lo tanto, este desafío es muy importante para nuestro país. En segundo lugar, Centroamérica y México, con un gran punto que hay que atender y que entendemos que los estados están trabajando fuertemente en eso, que es los niveles de violencia y las nuevas rutas que se están delineando a la hora de las migraciones. Un tercer punto es Haití y el Caribe, en particular, cómo hay situaciones de emergencia muy prolongadas y que las situaciones de atención a la educación superior a veces no están tan presentes en la agenda de política pública. Y por último, un dato que no es menor, nombrar que uno cuando coloca refugiados, desplazamientos forzados en la región, no puede escapar a lo que sucede en el tapón del Darién, esta zona que está ubicada específicamente entre los límites de Sudamérica y Centroamérica, donde tenemos uno es todos los días y en situaciones calamitosas. Hay varios informes de ACNUR que demuestran esta situación y que tendríamos que trabajar fuertemente. Siguiente, por favor. La brecha en la educación superior, como decía al principio, es en un global acceden los jóvenes un 43%, un 7% de los refugiados, y un dato que no es menor, en América Latina y el Caribe es muy variable. El acceso de refugiados a la educación superior varía entre un 2 a un 12% según el país y también según las estadísticas que son accesibles. Esto está bastante alejado de la meta propuesta por ACNUR de 15 para el 2030 o 15 by 30 para alcanzar el 15% en el año 2030. Siguiente, por favor. Algunos marcos normativos internacionales y regionales que han justamente puesto línea en el trabajo que realizamos. En primer lugar, la Convención Global y el Convenio de Buenos Aires, que fue nombrado por nuestro director, Boren Chakroun, y que tan fuertemente ha trabajado el área de educación superior de UNESCO París para llevar adelante a nivel global desde el año 2019, buscando una mayor flexibilidad, no priorizar los documentos per se, sino facilitar el acceso para las personas, porque en definitiva el objetivo final es el acceso a la educación superior. Luego el Convenio de Buenos Aires, que fue en el año 2019 y luego fue puesto en marcha en el año 2022 en la ciudad de Colonia, en Uruguay. Ahí se hace un fuerte foco en la inclusión y la no discriminación, para destacarlo. Y luego también un marco regional que es muy importante es la Declaración de Cartagena del año 84 y sus sucesivas modificaciones, que ahí nos plantea una definición ampliada de refugio. Adelante, por favor. Algunos obstáculos estructurales que nos parecía importante destacar en la región, algunos no escapan de lo que es a nivel global, pero que se marcan en la situación de refugio en el mundo. Primero, la adopción verificable, hay una falta muy grande en la gran mayoría de las personas desplazadas. Luego, el lado de los estados, las rigideces legales y muchas veces los costos excesivos. Hay una fuerte brecha digital e idiomática. El caso de América Latina y el Caribe a veces termina de lado del tema idiomático, sin embargo, está muy presente. Y cuando vemos, por ejemplo, y vamos a ver los casos del Caribe, vamos a encontrar algunos puntos. La desigualdad de género, las jefas de hogar y, por último, el déficit institucional en el reconocimiento de cualificaciones. Siguiente, por favor. Los procedimientos actuales, esto simplemente también para establecer algunos criterios comunes para todos los escuchas, los estándares y los adaptativos. Los estándares nos referimos a los más tradicionales, llamémosle, la legalización, las traducciones, la apostilla, y los adaptativos es lo que muchos países están avanzando, que son entrevistas personalizadas, tener un portafolio de acciones posibles y reconocimiento, pruebas diagnósticas y el reconocimiento de aprendizajes previos. Siguiente. You are muted, Gonzalo. Siguiente, por favor. Sorry. Thank you, Baren.
Aquí algunas innovaciones tecnológicas que hemos encontrado. En primer lugar, plataformas digitales. Aquí nombro 3 países que justo son vecinos, están en el Cono Sur y que son para destacar, como Brasil, Argentina y Uruguay, y cómo el acceso es posible inclusive desde el exterior, ante la decisión previa del desplazamiento. Lo segundo, la inteligencia artificial, cómo se está en una etapa muy exploratoria de verificación documental. Y aquí quiero destacar un trabajo muy fuerte que ha hecho Chimea, Italia, que viene trabajando justamente en el mapeo de inteligencia artificial en el uso de documentación verificable. Y después algunos riesgos que tienen las innovaciones tecnológicas, los sesgos, la transparencia y la protección de datos. Siguiente, por favor. Aquí encontramos una tabla que nos muestra los marcos normativos nacionales. Esta es una visión comparativa que pretende ser exhaustiva de lo que integra el documento. Ahí tomamos algunos países, como son Argentina, Brasil, Colombia, Jamaica, México, Perú, República Dominicana y Uruguay. Aquí encontramos una columna de los marcos legales principales que amparan a esos países para el conocimiento de cualificaciones. Algunos son de carácter muy jurídico, que hay que trabajar fuertemente para buscar un alineamiento con algunas pautas regionales. Otros son un poco más amplios y muy alineados con convenios tanto global como regional. ¿Cuáles son las últimas actualizaciones? Buscamos también un mapeo y en particular ahí encontramos los distintos años. Tenemos una fuerte corriente post-pandémica desde el 2021 en adelante de actualización de mucha de la normativa. Y por último, algunos ejemplos de procedimientos adaptativos que luego en los estudios de caso vamos a profundizar. Tomé algunos estudios de caso para la presentación de hoy. En primer lugar, y vamos a tener el honor de tener al viceministro de Educación Superior, Ricardo, que puede hacer algunos comentarios más. Pero el caso de Colombia es muy, muy interesante porque encontramos una herramienta fundamental para el proceso de reconocimiento de la población venezolana. Colombia, como país vecino y ante la crisis de movilidad que está teniendo Venezuela, ha accionado lo que es el permiso de protección temporal, que justamente lo que busca es un reconocimiento más vinculante de la situación venezolana para poder incorporar a esos habitantes que están trasladándose al país, que muchos llevaban mucho tiempo en el país colombiano y que no estaban pudiendo acceder al reconocimiento de su cualificación. El segundo punto, allí tenemos a Brasil. Brasil tiene primero la plataforma Bori, Carolina Bori, que es una plataforma que ha permitido también el contacto de la población refugiada con las distintas universidades. Hay algunas acciones concretas de universidades federales que han apoyado en el proceso idiomático. Recordemos que Brasil, y sin parecer obvio, pero es importante para todo el público que nos está escuchando, de habla portuguesa, recibe mucha población de habla española. Por lo tanto, el incorporarlos rápidamente al sistema de educación superior ha sido un desafío y esa plataforma ha colaborado mucho. Y luego la cátedra Sergio Viera de Melo, que es un hito, es un ejemplo que hoy también se está trasladando a otros países de la región, que son buenas prácticas, buenas acciones, acompañamiento y sobre todo apoyo psicosocial en el proceso de incorporación. Tenemos el tercer país que queríamos nombrar, que es México, y el apoyo documental que realiza ACNUR y un fuerte impulso de la sociedad civil en general. Recordemos que este Estado federal tiene distintas situaciones al sur y al norte, en algunos casos de emisión de población, en otros casos de recepción, por lo tanto tiene un gran desafío. Siguiente, por favor. Y aquí tenemos el caso de Argentina y cómo la aplicación máxima de la autonomía universitaria ha permitido que ante distintas situaciones se tengan diversas respuestas. La autonomía universitaria, cada una de las provincias argentinas con sus principales universidades ha tenido
varias respuestas y ha permitido incorporar a población migrante y en situación de refugio con escasez de documentación, y ahí tenemos también plataformas que se han llevado adelante desde el Ministerio de Educación, hoy en día Secretaría de Educación en Argentina, a la hora del reconocimiento. El caso de Uruguay con la Comisión de Refugiados y el último proceso de alineamiento del Ministerio de Educación y Cultura en cuanto a la digitalización de documentación. La plataforma que maneja el Ministerio de Educación y Cultura en el Uruguay permite a muy bajos costos y con una rapidez muy alta estar alineado a los estándares del convenio regional de Buenos Aires y el convenio global, reconociendo y permitiendo una rápida inserción en el mercado laboral y un reconocimiento de cualificación. Tenemos el caso de Perú con la Superintendencia Universitaria Nacional de Educación Superior, que este caso, que es más reciente, ha permitido también en la zona pacífica, que tiene una movilidad muy grande de población refugiada, está en un proceso de adecuación de sus normativas y el trabajo de la superintendencia ha sido fundamental en este proceso. Y por último, para nombrar también nuestra región, al Caribe, y ahí encontramos una gran fragmentación y desigualdades, hay temas idiomáticos, hay temas de escala y hay temas también de cercanía con algunos países que son fuertes emisores de refugiados y el volumen que en muchos casos no le permite trabajar adecuadamente. Ahí tenemos el caso, por ejemplo, de República Dominicana y cómo desde la sociedad civil, y Trinidad y Tobago también, desde la sociedad civil se ha hecho un apoyo fuertemente al proceso de reconocimiento. Siguiente, por favor. Llegando cerca de la conclusión de este documento, que es un reporte que tiene unas cuantas revisiones y tiene los estudios de caso que vamos a estar muy abiertos a recibir las consultas y vamos a recibir las preguntas. De hecho, quiero destacar también la respuesta que hemos tenido de SINALC y en particular, ¿qué es eso? Es la red de Centros Nacionales de Información de América Latina y el Caribe, que nos ha dado respuesta y nos ha dado mucha información de la situación en varios países. Estas recomendaciones operativas van en 3 líneas. Primero, de 0 a 6 meses, con trabajos rápidos que podrían ser avanzados por los distintos Estados miembros. Primero, el tener protocolos mínimos que aseguren el acceso a la educación superior, que permitan una gran reducción de costos y que estén alineados a las buenas prácticas internacionales. Segundo, ya entramos en un periodo de mediano plazo, de 6 a 18 meses. Quiero destacar cómo los mecanismos adaptativos nacionales que están muy utilizados en regiones como la europea podrían ser en algunos casos aplicados, teniendo adaptaciones culturales y adaptaciones locales a varios países. Estos mecanismos adaptativos implican trabajar en una ampliación de los equipos de reconocimiento a nivel local, un trabajo entre la región, entre los distintos países, que permita que se traslade buena parte de la información que están en los países de origen y en los países de recepción, y la interoperabilidad digital, el permitir que hoy en día desde una baja conexión a Internet se pueda acceder a el ingreso de documentación, al reconocimiento y a la corrección de muchas veces documentación que muchas veces los equipos terminan trabajando al respecto. Y después, por último, en un plazo de mediano a largo plazo, estamos hablando de 2 a 5 años, deberíamos estar buscando políticas regionales comunes. Ahí hay un fuerte trabajo del Comité Ejecutivo del Convenio Regional de Buenos Aires, al que tengo el honor de presidir, y que tenemos un apoyo no solamente de UNESCO y ESALC en la región, sino a nivel global por parte del área de educación superior, con el director Jacrum y todo su equipo, para poder buscar políticas regionales que sean comunes, que sean accesibles y que sean, al final del día, puestas en foco para quienes trabajamos todos los días, que son, al final del día, los habitantes de nuestros países. Y por último, destacar la integración y el trabajo de tanto SINALC como Recolatin, que son 2 redes
importantes en la región. SINALC, con los pocos años de vida que tiene, ha trabajado en integrar no solamente a los países que han ratificado el convenio regional, sino a instituciones, agencias y estados que tienen mucho para aportar y que dejan un poco de lado la burocracia de pronto que puede ser política y coyuntural para pasar a el verdadero objetivo, que es que más personas accedan a la educación superior. Siguiente. Por último, algunas reflexiones para este cierre y ateniéndome al tiempo y a los comentarios que puedan surgir. El primero, el entender que el reconocimiento de cualificaciones es una restitución de derechos. Esto está signado en buena parte de los documentos que nos enmarcan en el trabajo y que en definitiva debería estar más claro, más establecido por los hacedores de política pública, los tomadores de decisión. En segundo lugar, esto es una oportunidad estratégica para los sistemas de educación superior. Hay varios estudios que demuestran no solamente cómo el reconocimiento de cualificaciones tiene un impacto positivo en el PBI de los países, tiene un impacto positivo en sectores de la industria que de pronto no están tan desarrollados y que hay un aporte muy grande. Y tercero, algunos empujes de diversidad cultural y de buenas prácticas a la hora de lo laboral. Y por último, un llamado a la acción, un call to action que tendría que ser de pasar de las normas que ustedes habrán visto que son muy variadas, que son muy diversas, a una implementación concreta. Tener casos de éxito que puedan servir como ejemplo para los distintos países, abre muchas puertas, muestra una luz en el horizonte y al final del día permitiría que nuestros países tengan una mayor recepción de esa población que tanto necesita de nuestro abrazo, de nuestra acogida y, por ende, el reconocimiento de su cualificación. Cerrando y pasando a la siguiente slide. Quería agradecerles profundamente por ese trabajo, reiterar el apoyo de nuestro director, Jacrum, que ha tenido la gentileza de conectarse en vivo a esta presentación. Muchas gracias por él, por este proceso. Quiero destacar también todos los integrantes del panel, que ahora nos ponemos a disposición para las preguntas que van a ir surgiendo, y también hacer un reconocimiento al director saliente, Francesc Pedró, que tuvo la visión de aportar en esta área que era muy incipiente en cuanto a información. Así que esperemos haber aportado a los escuchas, a los que luego puedan ver la grabación y a los distintos tomadores de política pública, tomadores de decisión de política pública, que esto les haya servido. Muchas gracias y estoy a la zona. Gracias, Barón. Muchas gracias, Gonzalo, por esta valiosa presentación. Y ahora me gustaría invitar a nuestro primer panelista, Ricardo Moreno, el viceministro de Educación Superior de Colombia, para que nos comparta la perspectiva de su país sobre este tema. Ricardo, adelante. Parece que no tenemos a Ricardo conectado con nosotros, entonces si no tenemos problema con eso, vamos a seguir con Manal para que seas la primera panelista. Manal es la líder en asuntos de educación superior con ACNUR. Manal, te cedemos la palabra. Perfecto, muchísimas gracias, Vania Gonzalo. Muchísimas felicitaciones. Como sabes, no tengo que decir muchas cosas respecto al estudio, pero sí estoy realmente sorprendida por la profundidad y el valor que este informe trae al campo de la educación superior para refugiados y desplazados. Entonces, mi especial gratitud para todos ustedes y los que participaron en el desarrollo de este estudio, porque eso realmente nos ayuda a identificar que este estudio realmente tenía que pasar en la región de Latinoamérica y de verdad que esto puede contribuir muchísimo para el trabajo que nosotros hacemos. Entonces, empezando por el principio, soy Manal Stulgatis y trabajo con la ACNUR.
Y como ustedes saben, y creo que Gonzalo ya mencionó algunos puntos muy importantes al respecto, pero estamos viviendo un punto álgido en el desplazamiento a nivel mundial. Y en ese momento no quiero hablar de todas las cifras, pero sí sabemos que hay más de 123 millones de desplazados a nivel mundial y 32 millones de personas están registradas bajo el mandato de ACNUR. Y allí para nosotros es muy importante ver cómo se accede a la universidad. Para allí hemos visto cómo los jóvenes ven interrumpidos sus procesos cuando están en pleno desarrollo de su proceso individual. Vemos cómo este proceso de adquisición de cualificaciones se ve interrumpido, bien sea tanto a nivel presencial como virtual. Y de nuevo, esta es una disrupción increíble para, claro está, para su vida, pero aún más para sus planes de vida a futuro, para su desarrollo personal y también para sus ambiciones en términos de la contribución hacia la sociedad y hacia el mundo. Es por eso que encontramos muchísimo valor en esto y es por eso que también compartimos muchas de estas ideas y estos entendimientos que acaban de ser mencionados por parte de ustedes. Pero ahora en términos del reconocimiento de las cualificaciones, creo que aquí se enfrentan muchísimas dificultades en términos de los reconocimientos del reconocimiento de certificaciones anteriores o de conocimiento previo. Y de nuevo, esto es una alarma importante, pero también esto nos da la esperanza porque este estudio nos muestra que de algún modo se pueden superar esas dificultades. Y hay muchos ejemplos a nivel de país individual donde nos muestra cómo se puede responder a este programa, que este programa que este problema, perdón, se puede responder de diferentes maneras a través de diferentes ajustes regulatorios o ajustes normativos dentro de los diferentes países para que haya un reconocimiento frente a las instituciones. Entonces vemos que no solamente existe una ruta para poder expandir el acceso a la educación superior para reconocer todas estas credenciales académicas. Entonces vemos que es un problema que tiene solución. También quisiera compartir con ustedes dos o tres cosas que hemos visto y una de ellas tiene que ver con la idea de que tenemos que tener una solución conjunta. Y cuando digo esto, acá está, cuando Gonzalo y Vania inicialmente presentaron los hallazgos de este informe, lo que realmente me sorprendió es cómo o qué cantidad de esta información tiene que compartirse con otras regiones. Entonces, si bien es cierto que estamos en la región de Latinoamérica y el Caribe, dentro de este contexto, la aplicación y el ejemplo a seguir de muchos de estos países que están en la región, en diferentes ubicaciones del territorio, realmente es profundo y de gran incidencia para otras partes del mundo. Entonces, esto realmente tiene una relevancia muy importante para nosotros, para que tomemos este informe, todas las lecciones aprendidas con este informe, para poder llevarlas a esta plataforma de UNESCO y esperamos que UNESCO nos ayude y podamos trabajar de la mano para que podamos trascender la región. Realmente esa es nuestra expectativa porque allí UNESCO tiene la experticia al respecto. Y por otro lado, tengo que hablar de la accesibilidad. Hay soluciones que son demasiado técnicas y demasiado costosas y soluciones que realmente no responden a un ambiente que está en constante evolución, constante y rápida evolución. Es por eso que me gustaría resaltar que estas soluciones tienen que ser realistas y accesibles, de modo tal que los resultados se vean reflejados en la eficiencia dentro del sistema, para que esta transición de este conocimiento previo, desplazamiento a la continuidad de la educación superior tiene que ser más eficiente y que así sea mucho más, para que el acceso al mercado laboral sea mucho más equitativo, para que en este sentido estas credenciales puedan ser reconocidas y asimismo esto se traduzca a unas acciones mucho más rápidas dentro de lo que se debe hacer con la población desplazada o de refugio. También aquí otro que Gonzalo dijo de manera muy elocuente es que todo esto nos lleva al objetivo mayor, que es mayor acceso. Allí tenemos que asegurarnos de que realmente llevemos no solamente al 15% del 15% hacia el 2030, sino que tenemos que llegar mucho más allá. Y vemos los beneficios en ese sentido de la educación superior para que sea muy accesible, que sea ampliamente accesible y no solamente por una pequeña porción de la población.
Y eso es lo que hemos visto que realmente puede superarse. Entonces, voy a detenerme acá, pero de nuevo, muchísimas gracias a todos los organizadores por incluirnos dentro de esta conversación. Muchísimas gracias también por haber realizado este estudio, porque realmente es un tema de gran importancia dentro de todo lo que hacemos en ACNUR. Con eso, Vania, entonces me devuelvo contigo. Muchas gracias. Muchas gracias, Manal, por tu intervención y por la cooperación que ha sido extendida hacia UNESCO y ESALC y a un área que es de altísima importación para nosotros, porque tal como lo decía el director al comienzo, esta es una organización que cree en la incorporación de muchas más agencias. A Ricardo Moreno, el viceministro de Educación Superior de Colombia. Gracias, Ricardo, por estar aquí con nosotros para que nos comparte la perspectiva de Colombia. Ricardo, tienes la palabra. Muchísimas gracias, Mania, y a todos y todas un saludo fraterno desde Colombia. Gracias por esta invitación y bueno, un saludo también muy cariñoso aquí a caras conocidas de algunos momentos que hemos podido compartir. Gonzalo, un gusto verte y por supuesto Francisco, a todos y todas, gracias por esta oportunidad. Bueno, agradezco a UNESCO por invitarnos como Gobierno Nacional de Colombia para compartir esta experiencia del país en materia de cualificación. Tenemos como gobierno una convicción de que el fortalecimiento de esas capacidades humanas es un asunto que trasciende lo sectorial y que nos permite movilizar más hacia una política de Estado. Articulamos desde la experiencia colombiana el sector educación con el sector de trabajo, con sectores productivos, con también poblaciones, con comunidades en diferentes territorios, lo cual pues da un enfoque de nuevo desarrollo territorial desde el ejercicio de la cualificación. Esto tiene unos antecedentes importantes en el contexto colombiano. Existen unos documentos de política pública denominados COMPES, emitidos por el Consejo Nacional de Política Económica y Social. Los más importantes en esta materia fueron expedidos en el año 2010, ya hace una década y media, que fue un documento de política denominado el 3674, y luego tuvimos una expedición ya durante el gobierno del presidente Gustavo Petro en el año 2024 que avanzó sobre un sistema nacional de formación para el trabajo. En ese sentido, hemos consolidado como país una ruta de largo aliento que se materializa en un sistema nacional de cualificaciones y un marco nacional de cualificaciones cada vez más robusto. Esto, por supuesto, que representa el compromiso estructural del Estado frente a la visión de la cualificación que ratificamos de manera consecuente en nuestro Plan Nacional de Desarrollo del actual gobierno y que mandató una profundización en la política como un eje para cerrar brechas que para las personas que seguramente conocen de la historia de Colombia, no solamente están manifestadas en los problemas del conflicto, sino que estos tienen unas raíces en términos de acceso a los derechos y nuestra concepción, por supuesto, desde el derecho educativo también, en términos de acceso a la educación, de pertinencia en la educación, de equidad en la educación y en este caso, digamos, utilizando como este marco de las cualificaciones. Eso nos ha permitido avanzar en los catálogos de cualificaciones que van nutriendo de manera cada vez más robusta las cualificaciones con rutas claras, de una progresión formativa, de una estrategia también, además de usabilidad del Marco Nacional de Cualificaciones, que nos permite asegurar que además los actores del sistema educativo, las instituciones y de formación, respondan de una manera un poco más clara a las necesidades productivas, a las necesidades territoriales de los diferentes sectores. Y hay una ruta muy interesante que es el esquema de movilidad por las 3 vías de cualificación que nos ha permitido facilitar una transición entre modalidades y reconocer algo muy importante que es también una diversidad de aprendizajes que tenemos en el país, promoviendo trayectorias educativas y laborales cada vez más acordes a esas necesidades.
En términos de avances, y quisiera compartirles que hemos desarrollado 19 áreas de cualificación de las 26 que contempló el catálogo nacional, que ya hoy tenemos 123 instituciones de educación superior en el país que han sido acompañadas en ese proceso de diseño curricular basado en las cualificaciones, más de 500 cualificaciones en diferentes áreas de conocimiento. Hemos elaborado guías de orientación metodológica para la formación en el trabajo y el desarrollo humano, que es una categoría específica de formación con la que cuenta Colombia y que se enfoca en el diseño de programas por cualificaciones. De igual manera, estamos orientando a partir de los programas del gobierno nacional y de los entes territoriales en orientación socioocupacional con las cualificaciones identificadas. Es decir, estos catálogos nos han servido también para realizar un trabajo, por ejemplo, en la educación media. Hemos avanzado desde el gobierno también en las estrategias de movilidad sobre procesos comunes con varios países de Latinoamérica, lo cual también nos permite transitar en un marco regional de cualificaciones que puede ser muy útil para el actual contexto de movilidad humana. En los ejes de la política de cualificaciones hemos identificado 5 principios que tienen un contenido técnico, pero también político. El primero es la justicia educativa y laboral, y es reconocer los aprendizajes previos como una forma de dignificar a millones de trabajadores, de personas que también han sido desplazados, que no tienen un diploma formal, pero que poseen unos saberes y unas competencias que son absolutamente valiosas para el desarrollo personal y el desarrollo productivo. El segundo es la flexibilidad y la innovación. Cada vez incorporamos de una manera mucho más directa la digitalización y la transición tecnológica, y el Sistema Nacional de Cualificaciones impulsa trayectorias que son abiertas y adaptables a esa economía, digamos, del conocimiento, un lenguaje común de cualificaciones como un eje de política técnica muy importante, y es que el marco nacional nos ha permitido establecer puentes entre la educación, el trabajo y la producción, y que garantiza la transparencia y la movilidad en el plano nacional e internacional, como lo mencionaba hace un momento. Hay un trabajo muy importante que ha sido un gran reto como país, digamos como Estado, y es la articulación institucional y es la gobernanza que requiere este sistema de cualificaciones y los consensos entre diferentes sectores. Por ejemplo, para el caso de Colombia hay un trabajo muy articulado entre el Ministerio de Educación y el Ministerio de Trabajo, pero también entre las entidades territoriales, el sector productivo e instituciones educativas y comunidades locales. Esto nosotros lo hemos reforzado durante este año a través de un planteamiento, de una apuesta que tenemos como gobierno nacional en esta etapa de cierre, que es un ecosistema empático de educación superior que nos permita justamente dentro de esa teoría de la quíntuple o la sextuple hélice, vincular cada vez más profundamente las instituciones con otros sectores. Y como quinto elemento, la inclusión y la equidad territorial, que hace parte, digamos, del legado y de la identidad de este sistema, y es también contar con un instrumento para democratizar en segundas oportunidades a poblaciones que han sido históricamente excluidas, que han sido históricamente vulneradas, como los jóvenes de la ruralidad colombiana, como las víctimas del conflicto armado y consecuentemente con lo que se mencionaba anteriormente, con migrantes y refugiados, con personas que en el caso de Colombia han sido acogidas inicialmente de una manera muy fuerte a través del sistema educativo. En este sentido, pues, en el contexto regional, como país, como Colombia, concibimos esta oportunidad de construir nuevas alianzas. Allí participamos activamente en la Alianza del Pacífico y en la red de especialistas de marcos de cualificación. También, pues, hemos fortalecido algunas áreas estratégicas como el turismo, que nos permiten buscar, digamos, también herramientas de comparabilidad y de movilidad académica en Latinoamérica. En el Caribe ha habido una gran articulación. Y desde luego, pues aquí estamos absolutamente alineados con una política
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, del Objetivo 4 y del Objetivo 8, que nos comprometen a garantizar una educación inclusiva y de trabajo decente, así como una agenda que nos vincula en propósitos comunes con UNESCO, con la OCDE, con la OEI, que por supuesto están muy alineadas con lo que venimos construyendo desde Colombia. En ese sentido, pues cierro diciéndoles que la experiencia de Colombia, que queríamos compartirle así de una manera muy rápida, hace parte también de este proyecto de país, que sabemos y reconocemos la riqueza de los conocimientos y la diversidad de los conocimientos, y que nuestro compromiso seguirá siendo avanzar en ese reconocimiento. Acabamos la semana pasada de entregar 2 nuevos catálogos, uno en áreas de la transición energética y otro en políticas de cuidado, que son también una muestra del enfoque que queremos dar en este tema y que ponemos a disposición, por supuesto, de este diálogo regional. Muchas gracias, Ricardo, por compartir los avances de Colombia y por su valiosa contribución a la discusión de hoy. A continuación, doy la palabra a mi colega Francisco Contreras, evaluador senior de credenciales en Suecia y también el secretario de la red SINALC de Centros de Información en América Latina y el Caribe. Francisco, bienvenido. Gracias, Vania. Primero que nada, darle las felicitaciones a Gonzalo Baroni por un muy buen trabajo. Creo que está en coordinación con todo lo que se está haciendo en este momento a nivel global en cuanto al trabajo de reconocimiento de credenciales extranjeras de refugiados y de desplazados. Y creo que era importante también nosotros poder poner en discusión y levantar nuestras propias buenas prácticas, nuestro propio trabajo en la región. Yo creo que es necesario decir la importancia que tiene esta estrategia, que ya lo estamos, se está hablando, se está discutiendo y lo vamos a comenzar a aplicar, espero, y ya hay buenas prácticas, como lo decía, como lo presentaba Gonzalo Baroni. Solamente decir de que este es un contexto relativamente nuevo en cuanto al sistema de reconocimiento de educación superior, porque esto de las olas de migración de refugiados y desplazados no es algo nuevo en nuestra región, en América Latina y el Caribe. Anteriormente fuimos, digamos, una región que recibió migración, sobre todo de Europa, pero también de otras partes. No hay que olvidarse que fuimos la segunda región del mundo que más inmigrantes recibió después de Estados Unidos a finales de 1800 y a principios de 1900. Argentina fue el segundo país del mundo que más inmigrantes registró en números absolutos y el primero inmigrante por persona. En 1914 ya era una tercera parte de su población era extranjera. Significa que ya tenemos de antes experiencia, digamos, de recibir migrantes, refugiados, desplazados de otras partes. También Centroamérica siempre ha sido ha habido un notable flujo interno de refugiados y migrantes. Tú lo decías, Gonzalo. Otro momento importante del tema de los refugiados desplazados fue toda la década del 70, con las dictaduras militares en el Cono Sur. Se habla que alrededor de 400.000 chilenos salieron de su país en calidad de refugiados. Muchos de ellos no se fueron a Europa o a Estados Unidos, sino que se quedaron en la región. México recibió mucha gente, no solamente de Chile, sino que de todo el Cono Sur. Pero también teniendo al viceministro de Colombia, no olvidarse de la ola de refugiados desplazados de Colombia en todo el conflicto interno armado que hubo en Colombia y que también llegaron a otros países, como por ejemplo como Venezuela, pero también a otras partes de América Latina. Es decir, el tema nuestro de refugiados y
y de desplazados no es nuevo para la región. Lo que creo yo que es nuevo y que es necesario levantarlo aún más es la forma que podemos trabajar con los refugiados, los desplazados. Y en cuanto a lo que se refiere al reconocimiento de credenciales, de títulos académicos y profesionales. Entonces, ¿a qué se debe que anteriormente, cuando se hizo la primera convención de América Latina y el Caribe de reconocimiento en el 74, este tema de los refugiados y desplazados no era tan, quizás, no resaltaba tanto, no era tan importante? Eh, yo diría que el tema fundamental tiene que ver con el desarrollo de la educación superior, tanto en su masificación y en la internacionalización de la educación superior. Hoy día la educación superior juega un rol importante en el mercado laboral, mucho más importante quizás hace 50, 60 años. Hoy día hay una necesidad por parte de los países, pero también de los empleadores, de fuerza de trabajo calificada, y también hay una oferta de fuerzas laborales con educación superior que, que está ahí y que tenemos que hacer, digamos, algo con eso. Tenemos una oportunidad estratégica para el continente, para la región, de fortalecer nuestros mercados laborales y también los sistemas de educación con esta movilidad de personas que tienen educación superior en la región. Lo otro también que es necesario resaltar, Gonzalo Baroni lo decía, que la integración y la inserción de los inmigrantes refugiados en el mercado laboral del país que los recibe es importante. Como decía Baroni, el reconocimiento justo y efectivo de cualificaciones académicas para personas refugiadas y desplazadas representa una obligación derivada de los marcos internacionales de derechos humanos. O sea, no solamente es algo que digamos, sino que está dentro de los marcos internacionales del derecho internacional también. Y lo último, que sobre todo me compete a mí, que hay una necesidad de desarrollar herramientas más precisas y sofisticadas para evaluar las credenciales o títulos universitarios profesionales extranjeros. Hay una exigencia tanto del mercado laboral como también del solicitante de reconocimiento que exige mejores procedimientos, buenas prácticas y técnicas más efectivas. Algunas reflexiones en cuanto a este documento técnico que estoy completamente de acuerdo y muy contento de que lo estemos desarrollando de esta forma. Me parece, primero, importante que se tomen en este documento los obstáculos y estructuras que de una u otra forma impiden que refugiados y desplazados puedan seguir estudiando en el país que los recibe, pero también poder insertarse en el mercado laboral. Es necesario conocer esos obstáculos y estas estructuras para poder combatirlas. También me parece muy acertado del documento de dividir las recomendaciones y las medidas en acciones inmediatas, a mediano plazo y a largo plazo. Creo que no estamos en condiciones de hacer todo inmediatamente. Creo que es necesario visualizar qué es lo que podemos hacer en el momento, pero qué es lo que podemos hacer más a largo plazo. Y lo tercero, que lo decía muy bien Gonzalo Baroni, creo que también los otros panelistas lo han dicho, es necesario seguir desarrollando políticas regionales comunes y acciones comunes concretas. No es efectivo, no es posible que cada uno de nuestros países tenga sus propias herramientas o sus propias estrategias, sino que necesitamos políticas comunes, regionales, para poder hacerlas efectivas. El tema de la movilidad en educación superior no es algo interno, sino que es algo regional e internacional. Por tanto, necesitamos de políticas y acciones comunes regionales, por lo menos aquí, y también, por supuesto, trabajar a nivel global y a nivel internacional también. Para terminar, quisiera tomar tres cosas que competen al trabajo de reconocimiento y decir antes de eso que me parece importante hacer un poco la diferencia
que se hace en el documento, pero que es necesario resaltarlo, de que una cosa es, digamos, el proceso regular que tenemos en nuestros países de reconocimiento de títulos extranjeros, de credenciales extranjeras, y lo otro es lo que se presenta en este documento, que es el reconocimiento exclusivamente de personas refugiadas, o sea, que tienen un estatus de refugiado o estatus de desplazados, que es dentro del mismo proceso, pero no es lo mismo. Pienso que el reconocimiento de credenciales de personas refugiadas y desplazadas que tengan ese estatus requiere, por supuesto, de técnicas precisas que sean efectivas. Entonces, no podemos decir que es lo mismo, sino que es necesario de construir diferentes técnicas y procedimientos que sean capaces de ayudarnos en la materia de lo que estamos hablando. En cuanto a eso, quisiera decir primero que en este momento se están desarrollando diferentes procedimientos y técnicas de reconocimiento dirigidos a refugiados y desplazados diría yo, en casi todo el mundo. Yo sé por supuesto, de experiencias que hay en África ahora, en este momento, también en la Unión Europea. En Europa se está trabajando mucho eso con diferentes pilotos, pero también en Asia se está trabajando. Y por eso decía yo al principio que es importante que América Latina y el Caribe también tenga su discusión y desarrolle sus propias prácticas. Lo que yo quiero recomendar es que necesitamos desarrollar nuestros propios procesos y nuestras propias herramientas de evaluación de credenciales de refugiados y de desplazados. Es necesario entender nuestro contexto y también ver las posibilidades. Creo que podemos recoger experiencias de otras regiones, que estoy completamente de acuerdo, pero también tenemos que desarrollar procedimientos que sean propios para el contexto y los recursos que tenemos. Eso hay que entenderlo como algo efectivo, porque de otra forma vamos a estar repitiendo las viejas historias de traernos técnicas y procesos que no son compatibles con la región porque no tenemos o los recursos o tenemos otras experiencias o incluso los refugiados y los desplazados son otro tipo de refugiados y desplazados. Bien lo decía Gonzalo Baroni, por ejemplo, que el idioma, que para los países europeos, por ejemplo, es un problema cuando el refugiado no tiene el mismo idioma. Para América Latina, sobre todo, o la América Latina hispanohablante, no es un problema. Hay otro tipo de problemas que tenemos que entender. Lo segundo era un poco en la misma línea de que tenemos que desarrollar herramientas propias, acuerdas a nuestras posibilidades y recursos. No creo que debemos de corte y pega de procedimientos, de herramientas que se están desarrollando en otras partes que son para ese contexto y no para el nuestro. Y lo tercero, para terminar, yo creo que es necesario trabajar aún más a nivel regional con la capacitación institucional. Creo que no basta con trabajar y desarrollar capacitación a nivel nacional, sino que es necesario que nos hablemos, que nos compartamos buenas prácticas, que aprendamos aprendamos de otros, pero también compartir nuestro trabajo. Este informe técnico me parece que es un gran paso, diría yo, para iniciar ese trabajo. Necesitamos entender mejor los sistemas de educación regionales para poder aplicar procedimientos de reconocimiento y también que estén dirigidos a refugiados y desplazados. Con eso terminar diciendo de que una de las formas de poder buscar un entendimiento regional es integrarse a la Convención de Buenos Aires. Todavía son pocos los países que se han integrado. Creo que eso todavía es una debilidad de la región y también hacerles una invitación a la red regional de los centros de información nacionales de América Latina y el Caribe, donde estamos, digamos, trabajando justamente en torno a esto. Son las diferentes instituciones
las diferentes estructuras nacionales que trabajan con reconocimiento nacional en los países que se han integrado en esta red, donde estamos justamente trabajando con capacitación institucional, estamos buscando políticas comunes y prácticas comunes y buenas prácticas. Gracias. Gracias a ti, Francisco, por esta contribución excelente y por tu apoyo con el desarrollo del informe. Ahora vamos a abrir el espacio para la discusión. Si tienen alguna pregunta o comentario, por favor, escríbanlos en el chat o en la función de preguntas y respuestas de Zoom. Tenemos una primera pregunta para ti, Gonzalo. Si te parece que sistemas de acreditación específicos como el sistema Acrusur pueden ser un problema para la implementación del Convenio de Buenos Aires. Bueno, primero que nada, muchas gracias por tanto a Manal, Francisco y Ricardo por sus intervenciones. Han sido muy generosas y ellos han aportado desde un primer momento a hacer más robusto este documento. Con respecto a la pregunta realizada, yo creo que en el otro sentido, yo creo que el sistema Arcusur que se aplica en el Mercosur, en los Estados miembros del Mercosur y asociados, de alguna forma puede facilitar siempre y cuando para el caso específico de los refugiados no rigidice aún más el proceso de reconocimiento. Yo creo que la situación de Arcusur ha sido ambivalente en algunos puntos, algunos países han avanzado enormemente, otros todavía tienen un proceso para avanzar. Yo creo que el Mercosur ha sido un pilar importante a la hora del reconocimiento de cualificaciones. Me quedan bastantes dudas si específicamente han apuntado a refugiados. No tengo esa información tan en profundidad. Yo creo que falta bastante para poner un capítulo específico para reconocimiento de población refugiada. En general, migraciones y reconocimiento de cualificaciones extranjeras, Mercosur es de lo más avanzado de la región. En resumen, no necesariamente en refugiados. Muchas gracias, Gonzalo. Como no tenemos otras preguntas, puede ser que podemos animar un poco la discusión. Maybe Manal, I can turn to you a little bit while we wait for questions to come in. De pronto, tal vez mientras esperamos otras preguntas, tal vez si nos pudieras decir un par de palabras respecto a la labor que haces en el ACNUR con todo lo que tiene que ver con esta iniciativa de educación, con este programa de 15 hacia los 30. Sí, claro que sí, me encantaría. Muchísimas gracias por tu pregunta. En primer lugar, para aquellos que no están familiarizados con esta agenda de 15 by 30 o 15 hacia el 30, les voy a dar sencillamente una pequeña introducción para mostrarles cuál ha sido el avance de este programa. En el 2019 fue la primera caracterización que se hizo de las mujeres en la educación superior y creo que en ese momento teníamos unas cifras de 1%, que realmente es una cifra dramática cuando hablamos de esas inscripciones en términos no solamente de mujeres, sino también de refugiados. Y allí ahora estamos hablando de luego. Empezamos a cambiar esos porcentajes y en este momento estamos pensando en subir ese número hacia el 15%. Y en ese allí sí hemos visto que estas inscripciones o las matrículas de refugiados a la educación superior ha venido incrementando. Y sencillamente quisiera reconocer que el informe global de educación que fue presentado por la ACNUR, que se presentó hace un par de semanas, allí veíamos que había un porcentaje de 9%. Entonces, sí, hemos visto un incremento en la cantidad de matrículas que, de nuevo, no es accidental, sino se da gracias al trabajo arduo y constante de todos los socios a nivel mundial. En primer lugar, para poder reconocer el rol de la educación superior, porque sí, este es un reto y es un problema al que se tiene que responder dentro de la situación de refugio y de migración o de desplazamiento a nivel mundial. Y esto fue algo, allí se vio que la educación superior juega un rol esencial dentro de la respuesta de emergencia a situaciones de emergencia humanitaria. En segundo lugar,
el reconocimiento de ese trabajo que juega la educación superior en países que dan la bienvenida a altas poblaciones de refugiados, normalmente se invisibiliza o no es tan visible. Es por eso que parte sustancial del trabajo que hicimos tiene que ver con ese reconocimiento de cómo las educaciones de educación superior en lugares tales como Colombia, México, Ecuador y otros, pero también lugares como Zambia, Uganda, Tailandia, Bangladesh, tienen de educación superior que están profundamente comprometidos con esta causa en términos, y para ellos es un imperativo moral y ético para abrir la educación hacia los refugiados y también reconocer que todos los actores universales o la mayoría de ellos busca mayor diversidad y mayor riqueza dentro de sus diferentes campos y que realmente creen en ese concepto de la inclusión. Y también el hecho de que la educación superior hace parte de ese camino de acceso a la educación. Y durante los últimos 5 años hemos visto cómo la participación de los refugiados e inmigrantes ha subido del 1 al 9% como lo vemos hoy. Ahora, en la región de Latinoamérica y el Caribe, tanto como en otras regiones, vemos muchas diferencias entre los niveles de matrículas en diferentes países. No existe entonces ninguna expectativa de que estas tasas de inscripciones sean mayores en respecto a los nacionales de aquellos países. Entonces, en Latinoamérica y el Caribe vemos desde el 2% hasta el 12% de estos estudiantes en situación de migración obligatoria o de desplazamiento, refugio, inscritos en las universidades. Y hemos visto también otras cifras como el 7% en algunos otros países, pero me siento muy confiada porque hay muchos países que han mostrado mucho progreso y desde la perspectiva del ACNUR vemos definitivamente más y más universidades que salen a la luz en términos de decir que estos somos nosotros y así respondemos a los refugiados y a la población migrante. Y allí tenemos, por ejemplo, estamos condonando algunas de las tarifas que normalmente cobramos para poder apoyar precisamente a esta población. Y también allí entra mucha flexibilidad dentro del reconocimiento de estas cualificaciones académicas. Entonces, mi invitación es a que seamos optimistas y a que nos enfoquemos en el hecho de que realmente se está haciendo mucho progreso al respecto, pero también es importante reconocer que esta ganancia de 8%, así es, básicamente ha sido el trabajo más fácil de este objetivo que se sentó para los 10 años, para el periodo de los 10 años, perdón. Y en ese sentido, ya tenemos que encontrar, por ejemplo, esos objetivos comunes, tal como lo que habíamos dicho, porque muchos de ustedes ya lo dijeron, que allí hay ejemplos de los cuales se puede aprender y la manera en que diferentes países han realmente y efectivamente incorporado a estos estudiantes dentro de su vida nacional, pero esa es la misión y la misión es continuar con estas lecciones que ya se han aprendido y continuar con este incremento en esas tasas de matrículas y tal vez la parte más difícil, y Francisco mencionó algo al respecto, que tiene que ver con cuál va a ser el seguimiento a los beneficios de que se haga, porque allí tiene que ser participación en el mercado laboral, actividades de emprendimiento, la construcción de negocios y oportunidades de empleo, pero esto está en los hombros de básicamente de la educación de calidad. Entonces, creo que dentro de todo esto hay muchísimos llamados a la acción dentro de este contexto. Y yo diría que yo puntualmente mencionaría dos a la educación superior. En primer lugar, que reconozcamos lo que lo que ya están haciendo las instituciones de educación superior, porque allí vemos que allí hay mucho desarrollo en la parte tecnológica, por ejemplo, y por otro lado, también tenemos que promover que haya más incorporación de más instituciones de educación superior, porque sabemos que hay muchas instituciones que todavía están por fuera y en ese sentido, el gobierno de Colombia, por ejemplo, también lo mencionaba
cómo allí hay muchísima voluntad política en esta dirección, pero también tenemos que tener la capacidad de mostrar los resultados positivos de todas estas inversiones que se han hecho en esta área. Entonces, eso es en lo que venimos trabajando y esa es nuestra invitación para más y más aliados para que nos acompañen en este gran trabajo comunitario. Muchísimas gracias, Vania. Muchísimas gracias. Y también es inspirador saber que hemos subido esas tasas. Entonces, es un gran aplauso que se tiene que hacer, pero es todavía trabajo que tenemos que adelantar. Luego, Francisco, para ti Desde la tenemos una pregunta, y luego perspectiva de para un Gonzalo. evaluador de credenciales, ¿cuáles son algunos de los mayores desafíos al evaluar las cualificaciones de refugiados al nivel técnico? Y después una pregunta para ti y para Gonzalo también. ¿Qué rol pueden jugar mecanismos como SINALC y Recolatin en la armonización de políticas de reconocimiento en la región? Perdón, Vania, no te escuché bien, ¿sabes? Disculpa. ¿No? ¿No? Perdón, es mi culpa, tengo un problema con mi computadora. Entonces, la primera pregunta para ti, desde la perspectiva de un evaluador de credenciales, ¿cuáles son algunos de los mayores desafíos al evaluar las cualificaciones de refugiados al nivel técnico? Y después una pregunta para ti y para Gonzalo. ¿Qué rol pueden jugar mecanismos como SINAL y Recolatin en la armonización de políticas de reconocimiento en la región? Bien. Sí, rápidamente, yo creo que los tres, voy a decir tres problemas mayores, rápidamente. Uno es, por supuesto, la falta de documentación. Suele ser, digamos, el problema fundamental de refugiados desplazados que no tienen consigo la documentación que se les pide, por ejemplo, el título o también el certificado de notas o el certificado de calificaciones. Eso suele ser un problema para poder evaluar una credencial. eh, y eh, y ahí hay una diferencia entre migrantes y refugiados y desplazados, porque entre los inmigrantes muchas veces está esa documentación o pueden pedirla desde sus países de origen a las universidades de sus países de origen, mientras que los refugiados y desplazados muchas veces no tienen esas posibilidades. Ese es uno. El segundo tiene que ver con la credencial en sí. Hay problemas de por ejemplo, puede haber problemas de que falta parte de la credencial, puede haber un problema de traducción también, que no existen recursos para poder hacer eso. Y el tercero tiene que ver con la información que necesitamos de los países de origen. En este caso, necesitamos saber si la universidad, la institución de educación superior está reconocida en el país. Necesitamos también saber si la carrera, el programa, la educación que la persona ha seguido está reconocida. Si hay a veces la acreditación a veces es voluntaria, pero a veces es obligatoria. Entonces, esa información a veces falta. Y como no siempre como refugiado, estoy hablando de los refugiados, ¿ah? No siempre los refugiados y los desplazados permiten que uno como un evaluador de credenciales pueda tomar contacto con el país de origen o con las universidades. Entonces, ahí se para lamentablemente el proceso. Espero que haya quedado claro. Gracias, Francisco. Y ahora, Gonzalo, paso la palabra a ti. Yo creo que, yo creo que las redes que trasladan información, que colaboran con casos puntuales, pero también con espacios generales, son fundamentales. Yo creo que uno de los puntos de éxito que ha tenido, por ejemplo, la región europea, o el convenio de Lisboa, que también incluye a países de Norteamérica y otros más, eh, la clave del éxito es justamente la interoperabilidad digital, o sea, la información, las bases de datos conjuntas, la información, la capacitación conjunta de los evaluadores de credenciales. Por lo tanto,
Sí, nuestras redes, me refiero a las latinoamericanas y del Caribe, van superando esta etapa de formalización y pasan a un proceso de profundización en traslado de información, cooperación más allá de situaciones políticas concretas y eh, generar determinadas culturas institucionales de trabajo conjunto, yo creo que en el mediano plazo podemos tener un buen efecto para nuestros habitantes. Bueno, la siguiente es una pregunta de dos partes. ¿Cómo ves el rol de la sociedad civil en la facilitación de, de estas cualificaciones para los refugiados y desplazados? Y por otro lado, ¿cómo ves el rol de la tecnología que facilite estos procesos de reconocimiento de credenciales? Si quieres, yo puedo iniciar y luego podemos cederle la palabra a mis colegas que tienen mucho más conocimiento en la parte técnica respecto al proceso de reconocimiento. Ahora, en términos del rol de la sociedad civil, si leí bien la pregunta, creo que también había una pregunta en el chat respecto al rol de la sociedad civil en en este deber global del incremento, del el aumento en el acceso a la educación superior. Y en realidad vemos muchísima contribución por parte de organizaciones de la sociedad civil de diferentes maneras. Por un lado, pues en la parte académica, donde hay un trabajo académico que se hace y que es muy importante para apoyar a los estudiantes y a los refugiados y desplazados. Y hay otros, pero también esto es útil para hacer la transición hacia esa educación secundaria o para la preparación hacia esa educación superior. Entonces, donde no existen estos procesos formales, por ejemplo, en el reconocimiento del idioma o, por ejemplo, otro tipo de prerequisitos que se tengan que tener en cuenta, la sociedad civil siempre está allí para llenar esos vacíos. Y allí, así no hayan sistemas nacionales que hagan eso, que hagan esa transición formal, ese apoyo en términos de esa transición formal, allí aparecen ellos. Por otro lado, a los jóvenes les falta ese capital social para poder navegar esos sistemas y poder identificar los servicios que están a su disposición. Y allí eso es lo que le pasa mucho a los desplazados y a los migrantes, porque los jóvenes dejan muchísimo atrás y en un nuevo ambiente que generalmente son ambientes mucho más grandes y urbanos, se pierden dentro de todo esto porque no tienen ese conocimiento, sencillamente les falta ese conocimiento social. Allí se quedan retrasados incluso años. Y entonces, allí la sociedad civil entra a jugar un rol súper importante en ese sentido. Por otro lado, juegan también un rol muy importante en el apoyo a los jóvenes para que se puedan movilizar y se puedan organizar por sí mismos. Y esto puede ser, digámoslo, para diferentes propósitos. Por un lado, para compartir información y para construir esas redes de apoyo locales. Y por otro lado, sí, claro está que compartir información es muy importante. Eso es algo muy, muy importante y generalmente se le resta importancia, pero realmente juega un rol importantísimo en respecto a cómo se accede a la información de diferentes oportunidades dentro de los sistemas. Y todo eso es información que se comparte a través de los pares. Y allí la sociedad civil provee esa estructura, provee ese esquema para que las personas puedan tener acceso a ese compartir de información. Y de nuevo, creo que eso es un proceso muy orgánico. Y luego, por último, ¿qué diría? Y esto es un poco más específico a cómo se enfrentan a las instituciones. Allí diría que hay un rol sustancial que ellos juegan en el reconocimiento del valor de cómo se puede incrementar, de cómo se puede aumentar el acceso a la educación, bien sea a través de crear rutas para que los jóvenes puedan cumplir o puedan completar su educación superior y posteriormente acceder a la educación superior y asimismo para que puedan tener una
un aterrizaje mucho más tranquilo. Pero ahora, desde el punto de vista técnico, se le cedería la palabra a Francisco o a Gonzalo. Bueno, no sé. Gonzalo, pienso yo. ¿Sí? Bueno, rápidamente, en cuanto a las posibilidades técnicas, por supuesto que se ha abierto un mundo grandísimo de posibilidades con el desarrollo de plataformas digitales y de diferentes técnicas digitales para poder reconocer, ¿no? O hacer el trabajo de evaluación, el proceso de evaluación de credenciales extranjeras. En América Latina y el Caribe en este momento se está, si no todos, casi todos están en este momento trabajando alguna plataforma digital que por supuesto ha hecho más fácil el trabajo del proceso de evaluación de credenciales. Tenemos hay por lo menos 5 países que hay una plataforma donde nosotros como evaluadores de credenciales podemos entrar y confirmar verificar si la persona que ha solicitado un reconocimiento, una evaluación, tiene realmente un diploma, por ejemplo, solamente eso. Todas las plataformas que han salido a nivel regional con las instituciones de educación superior y también los programas que están reconocidos en el país a nivel estatal también son de gran ayuda. Entonces, sí que se está trabajando eso a nivel nacional. Dentro de SINAL que estamos haciendo, hemos hecho una recopilación de estas diferentes plataformas digitales que nos ayudan, por supuesto, a hacer el trabajo mucho más fácil de verificación, que es la primera parte de verificar que el documento realmente no sea falso, sino que es, digamos, concorde a la normativa nacional, y también tener mayor acceso a la información de la educación superior en los diferentes países. Así que hay en este momento se están utilizando esas técnicas digitales. Bueno, mi parte, yo no tengo tanto para agregar sobre mis colegas de panel. Lo que sumaría es que nuestra región tiene que trabajar en profundizar y de pronto hacer cotidiano que el reconocimiento de cualificaciones esté presente en las agendas de educación superior, no solamente de las agencias correspondientes, los ministerios, pero sobre todo las universidades, que entiendan muchas veces que este proceso está dándose, que es común y que justamente el trabajo que se viene realizando en la región se vaya cada vez profundizando y de pronto trabajar sin soberbia, trabajar sin autoridades morales, sino que simplemente entender y aprender que muchos países han podido avanzar por sus situaciones coyunturales migratorias y otros por algunos avances y algunas decisiones que se han tomado. Gracias. Gracias a ti. Thank you to all of you for your contributions today and for the Muchísimas gracias a audience todos for por all los the aportes del questions and día the de useful hoy, comments. al We público are por las slowly preguntas y coming to the end comentarios de of gran this utilidad. webinar, but this is a Ya topic con that esto we will vamos continue to acercándonos al treat with final del priority webinar, from pero la idea es que podamos UNESCO igual tratarlo ESAL, can also como work prioridad con together UNESCO with y member ESAL, states from the region and trabajando our con network of numerosos estados de information la centers, región, al igual que SINAL. con los I would centros also like to let you know y that today redes de the información study de is microinformales available que on al día de ESAL's hoy website, el both estudio ya se in its encuentra original disponible en la Spanish version, página, but also in tanto en su English. versión original And de we español invite you to como en su consult traducción it and respectiva al inglés. come to us with Los any invitamos a questions que or lo comments consulten y that you cualquier may pregunta have. que tengan o I'd like to comentario, por thank favor, our lo hagan saber. panelists, all the Quiero agradecer participants, a all my los colleagues at panelistas, UNESCO a los ESAL who made participantes, this a todos webinar los possible, the colegas que hicieron que interpreters este and the webinar fuese technicians, posible, and los wish you a intérpretes nice y los day. técnicos, Thank y you les very much. deseamos un buen Goodbye. día a todos los demás. Muchas gracias.